En el tiempo, entre las páginas de una historia milenaria, se esconde el relato de un hombre cuya desobediencia lo llevó a las profundidades más inesperadas, solo para descubrir la verdadera magnitud de la misericordia. Su nombre era Jonás. Un día, una voz divina resonó en su corazón. Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, una metrópolis imponente, conocida por su crueldad y su idolatría. Para Jonás, la idea de ir allí era insoportable. ¿Cómo podía Dios amar a un pueblo tan perverso? Su orgullo y su juicio personal se interpusieron. Él no quería que Nínive fuera perdonada. Jonás era un profeta, un mensajero de Dios humillado. Transformado por su experiencia, Jonás estaba listo para obedecer. Nínive, pero Jonás estaba furioso. Su predicción no se había cumplido. Él quería justicia, no misericordia, para sus enemigos. Dios, en su infinita paciencia, le enseñó una última lección. Hizo crecer una planta para que le diera sombra. Y Jonás se alegró, pero al día siguiente la planta se secó, y Jonás se sintió desdichado. ¿Juzgamos a los demás? ¿Limitamos el amor de Dios a nuestros propios términos en un mundo dividido por prejuicios y juicios apresurados? ¿Cuántas veces actuamos como Jonás? Tal vez sea ese compañero de trabajo que nos irrita, ese familiar con quien no nos llevamos bien, o incluso un grupo de personas que nos resulta difícil aceptar. Él nos persigue con su amor, incluso en nuestros momentos de rebeldía. Y a veces, como le sucedió a Jonás, necesitamos tocar fondo para reconocer nuestra necesidad de Dios y su misericordia. Dios nos llama a llevar su mensaje de amor y reconciliación a estos lugares y personas, pero a menudo, como Jonás, preferimos huir. Dios da a Jonás una segunda oportunidad y nos la da a nosotros también. Cada día es una nueva oportunidad para obedecer, para extender la misericordia que hemos recibido. Nos desafía a ver a los demás como Dios los ve, a extender la mano incluso a aquellos que nos resultan difíciles de amar. ¿Cuántas veces hemos intentado huir de lo que Dios nos pide, especialmente cuando implica amar a quienes consideramos indignos? Tal vez no implique viajar a una ciudad lejana, sino simplemente cruzar la calle para hablar con ese vecino que siempre has evitado. Porque al final, la verdadera grandeza no está en huir de nuestro llamado, sino en abrazar la misión de amor que Dios nos ha encomendado. Está llamado a ser un Jonás redimido, llevando el mensaje de amor y reconciliación de Dios a tu propio mundo. Tal vez signifique perdonar a alguien que te ha herido profundamente, o quizás implique defender a alguien que la sociedad ha marginado, porque al final descubrirás, como Jonás, que no hay mayor alegría que ser un instrumento de la misericordia divina en este mundo. ¿Estás huyendo de tu llamado? ¿Estás en el vientre del pez, reconociendo tu necesidad de Dios? ¿O estás listo para llevar el mensaje de Dios a tu propia Nínive? Porque al final, la historia de Jonás no es solo sobre un profeta reluctante y un gran pez. Es sobre el amor imparable de Dios y su deseo de usar a personas imperfectas como tú y como yo para llevar su mensaje de esperanza y redención a un mundo quebrantado. Una ciudad entera cambió su rumbo porque alguien tuvo el coraje de llevar el mensaje de Dios. ¿Qué podría suceder si nosotros tuviéramos ese mismo coraje hoy? Jonás aprendió que la gracia de Dios no tiene límites y que su deseo es que todos se arrepientan y encuentren perdón. Que esta historia nos inspire a extender la misericordia, a dejar de lado nuestros juicios y a ser instrumentos del amor incondicional, tal como Dios lo es con nosotros. Porque al final, la lección más grande no es huir, sino abrazar la misión de compasión que se nos ha encomendado. Incluso después de ver la misericordia de Dios en acción, Jonás luchó con sus propios prejuicios. Nos enseña que la obediencia a Dios a menudo implica desafiar nuestros propios prejuicios y zonas de confort. Nos enseña que la misericordia de Dios es para todos y que estamos llamados a ser canales de esa misericordia. La planta que creció y se marchitó fue la última lección de Dios para él y para nosotros. Nos recuerda que el corazón de Dios es mucho más grande que el nuestro, que su compasión se extiende más allá de nuestras limitadas concepciones de justicia. Con una voz que resonaba con la autoridad de quien ha estado al borde de la muerte, proclamó el mensaje de Dios ante: aquí a 40 días,
Nínive será destruida. Y para asombro de Jonás y de todos, la gente de Nínive creyó a Dios. Nos enseña que la misericordia de Dios es más grande que nuestros prejuicios, que su amor se extiende incluso a aquellos que consideramos indignos. Nos recuerda que la verdadera obediencia no es solo hacer lo que se nos pide, sino también alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, aprendiendo a amar lo que Él ama. Y no tendré yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales, desde el rey hasta el más humilde, se arrepintieron, se vistieron de cilicio y clamaron misericordia. Se dirigió a Jope, encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, el lugar más lejano que conocía, y pagó su pasaje. Quería escapar de la presencia de Dios, de su llamado, de su plan. Soy hebreo y temo a Jehová, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca, les dijo. Sabiendo que él era la causa de la tormenta, los marineros, con gran pesar, le preguntaron qué debían hacer. Jonás les dio la terrible respuesta: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así que Jonás hizo lo impensable. En lugar de obedecer, decidió huir. Pero el destino, o más bien, la voluntad divina, tenía otros planes. En alta mar, una tormenta furiosa se desató. Las olas gigantescas amenazaban con partir el barco en dos. Los marineros, desesperados, arrojaban la carga por la borda y clamaban a sus dioses. Solo Jonás, ajeno al caos, dormía profundamente en la bodega. Un gran pez, preparado por Dios, lo tragó, y Jonás permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Despertado por el capitán, Jonás confesó su desobediencia. En su angustia, reconoció su error, su soberbia, su falta de compasión. Oró, arrepentido, desde lo más profundo de su ser. Con el corazón encogido, lo arrojaron al abismo, y en ese instante la tormenta cesó. Pero la historia de Jonás no terminó allí. En la oscuridad opresiva, rodeado por las algas y la desesperación, Jonás clamó a Dios, y el Señor ordenó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra seca. Esta vez, sin dudarlo, fue a Nínive, y Dios, viendo su arrepentimiento, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces Dios le dijo: «Tuviste tu compasión de la planta, por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en otra noche pereció». La historia de Jonás es un espejo para cada uno de nosotros. La historia de Jonás nos desafía a examinar nuestra propia compasión. Amigos, la historia de Jonás no es solo un relato antiguo, es un llamado a la reflexión en nuestros tiempos. Pensemos por un momento en nuestras propias Nínive. La lección del gran pez nos recuerda que no podemos escapar del llamado de Dios, pero la historia no termina en el vientre del pez. La transformación de Nínive nos muestra el poder del arrepentimiento y la misericordia divina. Sin embargo, la lección final de Jonás es quizás la más difícil de aprender. Entonces, ¿qué nos enseña realmente la historia de Jonás? Nos enseña que Dios ama a todos, incluso a aquellos que consideramos enemigos. En nuestro mundo actual, tan necesitado de compasión y entendimiento, el mensaje de Jonás resuena con fuerza. ¿Estás listo para aceptar tu misión a Nínive? Recuerda, la gracia que has recibido no es solo para ti. Que la historia de Jonás nos inspire a ser más compasivos, más obedientes y más abiertos al plan de Dios para nuestras vidas. Así que te pregunto, ¿dónde te encuentras en la historia de Jonás? Que esta antigua historia sea un faro que ilumine nuestro camino, recordándonos que el amor de Dios no conoce límites y que estamos llamados a ser embajadores de ese amor en un mundo que desesperadamente lo necesita. Que la gracia y la misericordia que hemos recibido fluyan a través de nosotros hacia los demás, transformando vidas y comunidades, tal como sucedió en Nínive. ¿Estás listo para tu propia aventura con Dios? El viaje puede ser desafiante, pero la recompensa es incomparable. Si te ha gustado esta historia, dale like, comparte y suscríbete al canal para que nos ayudes a seguir subiendo más historias interesantes y de inspiración como esta. Nos vemos en el próximo video.